Panamá extraditó a Ecuador este viernes al ex asambleísta Tito Galo Lara. El gobierno de Juan Carlos Varela aceptó la petición de la justicia ecuatoriana que requiere al político por su supuesta participación en un triple asesinato en la población de Quinsaloma en 2011 y por la que deberá enfrentar una condena de 10 años de cárcel. Galo Lara solicitó asilo territorial al gobierno panameño en septiembre de 2013, argumentando ser un perseguido político del gobierno de Rafael Correa. La medida fue revocada el pasado mes de mayo por la Cancillería y desde junio el ex legislador permanecía en prisión preventiva. Panamá da fin al proceso del ex legislador ecuatoriano Tito Galo Lara. Tras 5 meses en prisión en el país centroamericano y luego de haberle revocado el asilo, el político regresó a territorio ecuatoriano donde deberá cumplir una condena de 10 años de cárcel como cómplice de un triple asesinato. La decisión del gobierno de Juan Carlos Varela fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La República de Panamá concedió la extradición del ecuatoriano Tito Galo Lara Yepes, ya procedido con su entrega a las autoridades ecuatorianas hoy viernes 14 de noviembre. La medida se toma luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el incidente de objeciones que presentó la defensa del ecuatoriano Lara Yepes, así como tras un profundo análisis del caso. El gobierno panameño agregó que la decisión corresponde además a las garantías ofrecidas por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador de que Lara no será juzgado ni condenado por hechos anteriores o distintos a los que se especificaron en el pedido de extradición. El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, agradeció a las autoridades panameñas la culminación del proceso y aseguró que el ex legislador tiene responsabilidad en la masacre ocurrida el 4 de agosto de 2011 en la población de Quinsaloma, centro del país. Tras ser acusado de asesinato en su país natal, Galo Lara solicitó el 16 de septiembre de 2013 al gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli asilo territorial, argumentando que su vida corría peligro al ser un perseguido político del gobierno de Rafael Correa. El amparo fue revocado el pasado mes de mayo cuando la Cancillería panameña aseguró que el político incumplía sus obligaciones bajo este estatus y constantemente se inmiscuía en los asuntos internos de su país. Un mes después, la justicia determinó que Lara debía permanecer bajo prisión preventiva hasta que se definiera sobre su entrega a las autoridades ecuatorianas. Durante los últimos 4 meses, el exasambleísta por el Partido Sociedad Patriótica denunció malos tratos durante su permanencia en las cárceles panameñas. Y mucha atención que la prensa ecuatoriana acaba de revelar las primeras imágenes de Galo Lara llegando a Ecuador. Esto que estamos presenciando en este momento es lo que se conoce, ha llegado en los últimos minutos, precisamente desde la población de Tababela. Allí, según la prensa, señala que llegó un avión policial que transportaba a Galo Lara desde Panamá. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, había realizado ya el anuncio sobre mediodía del día de hoy en la cuenta en Twitter. Había dicho que el ex asambleísta Galo Lara estaba siendo extraditado a Ecuador y que pasadas las 17 horas locales, es decir, las 5 de la tarde hora en Ecuador, se había confirmado a través del Ministerio del Interior la llegada de ese avión policial a la población, al lugar de Tababela. Así es, Jesús, bajo fuertes medidas de seguridad, arribó a territorio ecuatoriano. Galo Lara ha anunciado, lo veíamos ahí en las imágenes anteriormente, que es un preso político, lo ha denunciado así. Recordemos que había solicitado asilo a Panamá en el año 2013, medida que posteriormente fue revocada recientemente. Y hay que recordar que allí en Ecuador deberá pagar una condena de 10 años de cárcel que pesa en su contra desde hace un año. Y desde el inicio de este proceso, Galo Lara siempre se ha declarado un perseguido político del presidente Rafael Correa. Escuchemos. Perseguido político del gobierno de Correa, que quiere asesinar a Correa por haber denunciado su corrupción. Y aquí estoy, ecuatoriano. Mis manos no están manchadas de sangre. En NTN 24 estamos con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Quito, en Ecuador, con el fiscal general de Ecuador, el señor Galo Chiriboga. Bienvenido. Gracias, muy buenas noches, Laura. Señor fiscal, escuchábamos a Galo Lara al llegar a territorio ecuatoriano decir que es un preso político. Bueno, sobre esto es importante aclarar lo siguiente. El señor Galo Lara fue acusado como cómplice del asesinato de un niño de 4 años que fue degollado. Su madre fue violada y luego asesinada, y su padre también asesinado. Estos cadáveres luego fueron botados en un río que se llama el río Umbe, en la provincia de Los Ríos, y la casa de estas personas quemada. En el proceso se demostró de que el señor Galo Lara financiaba las actividades de Carolina Llanos, que es la autora intelectual de este delito. Y hubo declaraciones, incluso de los propios sicarios,
que reconocían que Galo Lara y Carolina Llanos eran los ejecutores y financistas de este asesinato. Además, se probó llamadas telefónicas directas e indirectas del señor Galo Lara con los sicarios. En un allanamiento que se hizo a la casa de uno de los sicarios se encontró incluso un número telefónico que pertenecía al señor Galo Lara. El señor Galo Lara, cuando Carolina Llanos ya estaba siendo acusada por este terrible delito, le contrató un departamento en la ciudad de Guayaquil para ocultarla y lo puso este departamento con una persona que era su asistente parlamentario. La pregunta que hacemos nosotros es, ¿puede ser esto considerado un delito político? Evidentemente que no. Mire usted, Laura, Panamá es la primera vez en la historia de la República de Panamá que se revoca un asilo territorial. No se revocó por razones políticas, se revocó porque el show que fue a presentar el señor Galo Lara fue desbaratado con las sentencias, con las pruebas que esas sentencias sostienen la situación del señor Galo Lara, ¿no? Muy bien, señor fiscal, con la buena noche, Jesús Prado le saluda. Le quiero preguntar por el sitio de reclusión de Galo Lara y más allá, si se puede garantizar la seguridad y la vida de Galo Lara, porque mucho se ha hablado, hay sectores que están precisamente afirmando que qué garantías va a tener como preso precisamente y aduciendo la persecución política que se ha venido declarando desde hace más de un año por parte de Galo Lara en el sitio de reclusión y más allá la vida del propio Galo Lara. Primero, el señor Lara, por las declaraciones que ustedes logran tomar, yo en este momento estoy en una ciudad lejana a la ciudad de Quito, estoy en la ciudad de Riobamba, él dice que sus manos no están manchadas de sangre. Yo le puedo decir al señor Lara que sus manos están manchadas de sangre por estas personas que murieron. Ahora bien, las seguridades que tiene nuestro sistema penitenciario es un sistema que se ha transformado últimamente y creemos que él y todas las personas privadas de libertad tienen que estar su seguridad absolutamente garantizada. Y por lo tanto, hasta ahora no hemos tenido ningún incidente en el nuevo sistema carcelario del Ecuador. Esperemos que tampoco pase con esto. Pero si el señor Galo Lara tiene temor, no debe ser por el Estado, sino por las relaciones que pueda tener con las gentes que están detenidas ahí, que eso igual en el caso de existir, el Estado también está obligado a protegerlo, ¿no? Señor fiscal, pero ¿qué pasa de aquí en adelante y qué va a pasar con el proceso? ¿Está ya cerrado o tiene el señor Galo Lara de pronto derecho o puede apelar, aduciendo además que él dice tener pruebas que comprobarían su inocencia? Las pruebas que presentó en el proceso no demostraron eso, demostraron lo contrario. Demostraron que él tuvo contactos con los ejecutores del asesinato en Cinsaloma. Eso lo establecieron los jueces durante casi 10 días que tuvimos de audiencia sobre este específico caso. Ahora bien, ellos, los abogados de Lara, presentaron un recurso de casación a la sentencia que en primer momento se dictó en contra de Lara. Sin embargo, el día que tenían que asistir a la audiencia, argumentando persecución, inseguridad, dijeron que no fueron a la audiencia y por lo tanto, de acuerdo con nuestra ley, si el abogado que presenta un recurso no va a la audiencia para sostener el recurso, ese recurso se declara abandonado y por lo tanto eso es lo que pasó. Y el señor Lara agotó todos los recursos que tenía. Es más, a diferencia de lo que él sostiene de que es un perseguido político, la Fiscalía sostiene que fue tratado en forma privilegiada frente al resto de ciudadanos. Cuando se pidió la orden de detención del señor Lara, los jueces no la concedieron. Cuando se dictó la sentencia en contra del señor Galo Lara, los jueces están obligados a establecer en la misma sentencia las indemnizaciones que deben pagar tanto los autores como los cómplices. Y sin embargo, en este caso tampoco se estableció las responsabilidades financieras de este delito. Por lo tanto, el señor Lara, a diferencia de lo que dice, la Fiscalía puede sostener con evidencia, de que el señor Lara tuvo un tratamiento privilegiado en este proceso. Señor fiscal, Panamá tiene un largo historial de otorgar asilos en su territorio para políticos, para distintas personalidades. ¿Cuál fue el punto de quiebra para que Panamá revocara ese asilo y diera luz verde al tema de la extradición?
el análisis de la sentencia que se le envió y que conoció y que personalmente le presenté al canciller de Panamá en su momento. Obviamente estaba sustentado con pruebas, o sea, ustedes les entregaron un documento con pruebas para que ellos revocaran ese asilo y le dieran luz verde a la extradición. ¿Qué hizo entonces que Panamá le diera el asilo en su momento a Galo Lara? Jesús, vuelvo a repetirle, la decisión de Panamá es una decisión histórica. Nunca antes en la historia de las relaciones exteriores de Panamá se había dado un caso como este. Pero fue tan evidente y tan contundente que el señor Galo Lara no tenía nada de perseguido político, que rompiendo una tradición, por cierto, en muchos casos equivocada, de esta política exterior, Panamá tuvo la entereza, y sus funcionarios los vamos a agradecer y recordar por ello, de enmendar un grave error que no fue cometido porque ellos quisieron cometerlo, sino que fueron inducidos al engaño precisamente por el señor Galo Lara, ¿no? Ahora, fiscal, ¿es cierto que el gobierno ecuatoriano, que Ecuador consigue esta extradición de Galo Lara luego de devolver el barco Doria que fue detenido con 5 tripulantes y que tenía droga? No es cierto. ¿Por qué razón? Sí. El barco Doria fue detenido en las aguas territoriales del Ecuador y el Ecuador, ejerciendo su jurisdicción, detuvo a los traficantes de esta droga, detuvo el barco y detuvo incluso la droga que fue ya incinerada. En ese momento, Panamá dijo que ese barco era de bandera panameña. Sin embargo, cuando se hizo la captura del barco, las autoridades de la Fuerza Militar y de la Marina concretamente encontraron 3 banderas en el barco. No había ningún registro de nacionalidad de ese barco y por lo tanto, como estaban en aguas de jurisdicción ecuatoriana, el Estado ecuatoriano siguió el proceso. Pedí una asistencia penal internacional para que Colombia, Panamá y me parece que Estados Unidos eran de las 3 banderas que estaban en ese barco. Finalmente, Panamá demostró, de acuerdo con una ley internacional que es la CONVEMAR, de que ese barco tenía matrícula panameña y que era jurisdicción de Panamá juzgarlos. ¿Qué hicimos? Le entregamos el barco, le entregamos los presos, le entregamos todo el proceso para que ellos puedan seguir esa acción penal en contra de esos traficantes eran 700 kilos de cocaína. Hoy esas personas están detenidas en Panamá, el barco sigue retenido, en este caso ya por las autoridades panameñas, y el proceso penal contra los traficantes sigue su curso normal. Esa es la verdad de los hechos. Muy bien, le agradecemos a Galo Chiriboga, fiscal general de Ecuador, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted, señor fiscal. Gracias por su tiempo con nosotros. Jesús y Laura, muchas gracias a ustedes y buenas noches también. Muy amable.